En Aragón Radio, Los secretos de Goya. Con Santiago Navascués y Sergio Martínez. En este tercer episodio de esta aventura destinada a descubrir al Goya más íntimo, sus éxitos y también sus fracasos, la época que le tocó vivir y que fue transformando su propio arte, nos vamos a su etapa de formación en tierras aragonesas, entre los años 1759 y 1770. Son los años en los que continúa su formación, conoce a los hermanos Balleu, que tan importantes serían para su trayectoria, y trataría de conseguir su tan ansiada beca para viajar a Roma, la cuna del arte del momento, y aprender así de los mejores artistas. Soy Sergio Martínez, en la técnica está Joel Belda y te doy la bienvenida a Los secretos de Goya en Aragón Radio. ¿Te encuentras bien, Francisco? Te noto algo pálido. La verdad es que no. Necesito ganar el concurso y obtener esa beca para viajar a Roma y estudiar a los mejores artistas. Ya sabes lo que decía el maestro Luzán: si no has estudiado y trabajado en Roma, nunca podrás llamarte pintor. Tranquilízate, Francisco. Ya ves, yo también estoy en las mismas y aquí estoy, la mar de tranquilo. Y eso que tengo a mi hermano Francisco Balleu encima diciéndome que más me vale ganar el concurso. Sí, pero no lo puedo evitar. Hace 3 años también me presenté y mi obra no recibió ni un solo voto del jurado. Atención. Silencio, señores. Silencio. El jurado declara que el ganador del concurso de pintura de primera clase de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando del año del señor 1766 es don Ramón Balleu y Subías, Maldita sea. por su obra La emperatriz Marta de Constantinopla ante Alfonso X. Bueno, pues ahí tenemos a Francisco de Goya, que de nuevo fracasa una vez más en este intento de conseguir una beca. La primera vez lo intentó para conseguir una pensión para poder ir pintando mientras se formaba. Esta vez quería una beca para su tan ansiado viaje a Italia, que ya rememoraremos en siguientes episodios. Pero hoy, para hablar de su etapa más formativa, su etapa juvenil, de juventud, pues como siempre, tengo aquí a mi diestra Santiago Navascués para hablar de este joven Francisco de Goya. Hola a todos, queridos oyentes. A ver, es normal que perdiera, ¿no? O sea, estaba compitiendo con Balleu. Estaba compitiendo contra un piernas. Exactamente, estaba compitiendo contra el menor de los hermanos Balleu, pero es que los hermanos Balleu eran palabras mayores, de hecho. En aquellos tiempos sí. Siempre lo decimos, que además que el destino les llevó pues a ser ensombrecidos precisamente por Francisco de Goya, pero es que hubo en un tiempo en el que Goya perdía contra pues, el propio Ramón Balleu o contra otros artistas. Cuando llegue a Italia también perderá en algún certamen de pintura al que se presenta como el de la Academia de Parma. Ya lo veremos en su momento, ¿no? Pero es decir que se ve esa evolución poco a poco. Pasa de un primer momento en el que en ese primer premio, en ese primer certamen, no recibe ni un solo voto del jurado. Luego pasa a este, que bueno, va evolucionando. Pasará al de la Academia de Parma. Pero es que ese viaje a Italia será súper importante. Pero como digo, no adelantemos acontecimientos, porque todavía vamos a revisar cómo fue esa etapa formativa que vivió Francisco de Goya aquí en Aragón, esos primeros viajes a Madrid. Así que, Santiago, vamos a meternos en harina con este tema, con esta etapa formativa de nuestro Francisco de Goya, y vamos a hablar un poquito de este tema. Vamos a ver, Goya sabía pues que había empezado a una edad relativamente avanzada su carrera artística, ¿no? Pues como dijimos en los anteriores programas, por lo que tenía que coger pues carrerillas si quería poder dedicarse a la pintura con cierto éxito. Claro, es que además para Goya no fueron todos éxitos, como hemos visto en la ficción sonora, ¿no? Ni muchísimo menos, porque bueno, a ver, también como se suele decir, ningún mar en calma hizo buen marinero, ¿verdad? Sí. O sea, siempre cuando te viene algún revés, pues siempre te sirve, pues, si no te rindes, pues para mejorar, y desde luego Francisco de Goya lo hizo. Yo creo también que tuvo suerte en los tiempos en los que vivió, ¿no? Que eran propensos al cambio, etcétera, ¿no? Porque era un pintor muy innovador. Bueno, pero vamos a centrarnos en su etapa formativa, ¿no? Sí. O sea, aparte de saber que, bueno, pues que había empezado a una edad relativamente tardía y que tenía que coger carrera ya, pues también sabía que todo aquel que quisiera ser un pintor profesional e incluso llamarse a sí mismo como tal, pues que tenía que estudiar y trabajar en Roma. Exactamente. Porque era la cuna por entonces del arte, pues gracias al mecenazgo de unos papas que se habían empeñado en transformar desde el siglo XVI aquella ciudad eterna en ruinas y casi despoblada pues en una gran urbe que transmitiera pues ese poder, ¿no? y la gloria de la Iglesia
a través de grandiosas obras artísticas y arquitectónicas, pues que tenían la pretensión de asombrar al mundo, ¿no? Sí, sí, sobre todo en una época de guerras de religión en la que tenía que mostrar la Iglesia Católica su poder frente al protestantismo. Eso era muy importante. Es un poco el dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, Es ¿no? propaganda, al final. Está en crisis con guerras de religión, con la reforma protestante y tal y cual, pues vamos a demostrar poder, ¿no? Ujú. Y lo hace a través del arte. El caso es que, bueno, en las ansias de Francisco de Goya por conseguir esa ansiada beca para irse a Roma, ¿no? Pues, bueno, pues conoció el fracaso, ¿no? Porque, como hemos visto en esta ficción sonora, o como hemos escuchado, mejor dicho, pues en esa competición con Ramón Bayeu, pues al final volvió a perder en esta ocasión con este primer premio, este premio de primera clase de pintura, ¿no? De la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y la verdad es que, como hemos dicho al principio, pues curiosos son esos avatares de la historia en los que, a pesar de haber perdido Goya ante Bayeu, luego al final sería al revés, cuando Goya es conocido en todo el mundo, mientras que, pues, tanto Ramón Bayeu como su hermano mayor, Francisco Bayeu, pues al final pues se les conoce aquí en Aragón y poco más, a pesar de la enorme importancia que tuvieron en su época, sobre todo el mayor, Francisco Bayeu, como iremos viendo a lo largo de este programa, por ejemplo. Y si te parece, Santiago, siempre desde el primer episodio de aquí de Los Secretos de Goya en Aragón Radio hemos dicho que más que ir hablando de las obras de Goya, que también lo vamos a ir haciendo a lo largo de los episodios, ¿no? Lo que hay que entender es por qué Goya fue quien fue, ¿no? Y sobre todo ese contexto histórico que le marcó, tanto en Zaragoza, en Aragón, en España, en la Europa del momento, pues como en cada episodio vamos a dar un poco esas pinceladas de ese contexto histórico que vive en este momento de formativo Francisco de Goya. Claro, nosotros siempre que hablamos de personajes y pues incluso pues en las diferentes etapas, ¿no?, de la vida de un personaje, siempre hablamos de los contextos históricos, porque es que es fundamental, ¿no?, para entender por qué se comportan como se comportan. Esta etapa vital de Francisco de Goya pues coincide precisamente con el inicio del reinado de Carlos III de España, ¿vale? Este Carlos III de España era hijo de Felipe V de Borbón e Isabel de Farnesio, pero en un principio no estaba destinado a ser rey de España, al no ser el primogénito. Isabel de Farnesio pues se empeñó en buscar un legado para sus hijos y las miradas de la monarquía pues se pusieron en Italia y en las antiguas posesiones que allí había tenido la monarquía hispánica de los Austrias pues hasta la Guerra de Sucesión Española por herencia de la Corona de Aragón, ¿no?, durante muchos siglos. Entonces, a los pocos años de terminar el conflicto en el que se perdieron esos territorios, en esa guerra de sucesión, ¿no?, que comentaba. Sí, que se pierde Flandes, los territorios italianos, etcétera. Sí. Se pierden los territorios europeos. Las posesiones europeas, eso es. Se conservan las posesiones americanas, pero se pierden las posesiones europeas. Entonces, en ese ambiente, años, sí, ¿no?, pues a los pocos años Felipe V buscó por vía militar recobrar aquellos territorios, pero a pesar de los éxitos iniciales en Sicilia, pues una coalición internacional se lo impidió. Entonces, bueno, pues por ello se buscó el hacerlo por otras vías, ¿no? O sea, el lograr que los hijos pues alcanzaran la titularidad de varios territorios italianos, aunque siempre bajo la condición de que nunca se unieran a la monarquía española. Sí, de hecho, el que será luego Carlos III de España, al principio, cuando era jovencico, pues por medio de su madre, pues se convertirá en duque de Parma y de Plasencia, ¿no?, en 1731, pues ahí vemos metiendo a esos hijos ahí en territorios italianos, pero claro, luego más tarde llega otra de las guerras de sucesión europeas que hay a lo largo del siglo XVIII en Europa, en este caso, la guerra de sucesión polaca, que se libra entre los años 1733 y 1738, ¿no? Y que de nuevo, igual que había pasado unas décadas antes con la guerra de sucesión española, se convierte en un nuevo conflicto europeo. No es solo una guerra civil en la propia Polonia por bien quién se queda el trono, ¿no? De la misma manera que pasó en la monarquía hispánica, ¿no?, en España. Con esta guerra de sucesión polaca, España lo que logró es que volviera a la Casa de Borbón precisamente el reino de Nápoles, que se había perdido con pues 30 años antes, o menos de 30 años antes, ¿no? Aunque eso sí, siempre bajo la condición de que sí, aunque estuviera el reino de Nápoles bajo manos de la dinastía de los Borbones, que volviera a esa dinastía de los Borbones, el reino de Nápoles estuviera bajo una rama menor, es decir, esa condición de que el reino de Nápoles no estuviera de nuevo dentro de la monarquía española, como había ocurrido durante varios siglos, como bien has comentado tú, Santiago. Y claro, en esa forma, pues Carlos, que ya era duque de Parma, se convierte en rey de Nápoles como Carlos VII, ¿no? Donde comenzó a ejercer pues una asombrosa política ilustrada, que era lo que se llevaba en el momento, ¿no? En la que destaca, por ejemplo, esto es muy curioso, la financiación de las primeras excavaciones arqueológicas de Pompeya y Herculano, dirigidas, por cierto, por el zaragozano Roque Joaquín de Alcubierre, que esto siempre es importante decirlo y a nosotros nos gusta mucho decirlo, ¿no? Que fue un aragonés el primero en excavar en Pompeya y Herculano.
Sí, las ruinas se habían descubierto ya antes, pero fue a un aragonés, al primero en la historia de la humanidad, al que se le ocurrió pues desenterrar una ciudad entera, ¿no? O sea, vamos, eso es la arqueología, ¿no? Pues se podría decir que es el padre de la arqueología. Y además esto es importantísimo porque estamos hablando de un pintor, de Goya, estamos hablando de arte, ¿no? Y al contar de repente con toda esta información, porque es una ciudad entera, ¿no? Sí. Rescatada del olvido, influye mucho en un cambio artístico que es el neoclasicismo. Que llegará décadas más tarde, pero será vital. O sea, uno de los pilares sobre los que se sentará ese gusto de nuevo por el arte clásico, que se le llamaba de la antigua Roma, de Grecia, etcétera, será, por ejemplo, uno de esos pilares el descubrimiento de las ruinas de... Bueno, el descubrimiento... El comienzo de las investigaciones de esas ciudades enterradas que eran Pompeya y Herculano, enterradas bajo la lava, bajo las cenizas del monte Vesubio, hacia ya pues 17 siglos. Claro, y que los artistas pues cuentan con mucha más información de la que antes contaban de cómo construían y cómo era el arte de los antiguos romanos, ¿no? Para imitarlo, ¿no? Exactamente. El caso es que tenemos en esta época, bueno, ya hemos dicho, a Carlos de Borbón como rey de Nápoles, pero claro, llega un momento en el que su hermanastro, Fernando VI de España, muere sin descendencia, concretamente en agosto de 1759, y claro, será ya por fin a este Carlos, al que le tocará asumir el trono español, por el orden de sucesión, ¿no? Claro, pero tiene esa prerrogativa, esa condición de que no puede ser a la vez rey de Nápoles y rey de España. Por lo tanto, tiene que abdicar del trono napolitano. Hay que decir que no sin pena, porque él estaba muy tranquilo con Nápoles. Era un reino de cierta importancia, pero sin no lo compares con España. Claro, sin ese peso que podía tener España, que era por entonces todavía en el siglo XVIII, pues una potencia europea, una de las potencias europeas más importantes a nivel mundial por las colonias, etcétera, colonias por las Indias, que americanas. se les llamaba, ¿no? Claro. Y ahí es cuando ese Carlos VII de Nápoles se convertirá en Carlos III de España. Sí, y deja a su hijo como rey de Nápoles, ¿no? Y fue en esa España y Europa de las luchas de poder entre las grandes potencias en las que un joven Goya pues comenzó a dar sus primeros pasos como pintor, empezó a hacer sus primeros pinitos, ¿no? Como ya comentamos en el primer episodio pues su primer maestro fue José Luzán Martínez, quien ya asentado en Zaragoza pues daba clases de pintura en su propia casa, incluyendo a otros grandes de la pintura como fue Francisco Valleu, hasta que en 1754 fundó la Academia de Dibujo de Zaragoza, una academia importantísima. Sí, sí. José Luzán nació en Zaragoza en 1710 y acabó siendo uno de los pintores aragoneses más destacados del siglo XVIII, solo superado por los ya mencionados un montón de veces los hermanos Valleu, y también por Goya, ¿no? Que curiosamente uno de esos hermanos Valleu, Francisco, el mayor, y el otro Francisco de Goya, los dos fueron discípulos de Luzán, precisamente, de José Luzán. O sea que parece que no hizo mal sus deberes como maestro, desde luego, como primer maestro al menos de Francisco de Goya. El caso es que en 1726 la familia Pignatelli, que eran condes de Fuentes, lo acogieron como criado de honor y ya viendo sus dotes para la pintura, pues le mandaron en 1730 a Nápoles para completar su formación durante 5 años. Esto hablamos de José Luzán. De José Luzán, sí. Que nadie piense que es Goya, todavía, ¿no? Después de estos 5 años, pues regresó a la capital aragonesa, aunque llegó a trabajar alguna vez pues para el rey Felipe V como pintor supernumerario. Que eso ya lo explicamos en un programa anterior, que un supernumerario era alguien que podía hacer trabajos, en este caso para la monarquía, pero no estaba en plantilla, o sea, no era un pintor de cámara. Los contrataban de vez en cuando. Eso es, pues José Luzán llegó a trabajar para la corte, para el propio Felipe V, de forma pues puntual. Un contrato de servicio, para que nos entendamos. Exactamente. ¿No? Entonces, bueno, pues sin duda, pues Goya fue adquiriendo cierta formación artística previa junto a su padre, ayudándole en su taller situado en la calle Morería, pues dorando retablos. Hemos dicho que su padre era dorador, ¿no? En otros programas. Don Braulio. Exacto, ¿no? Bueno, pues este taller estaba situado pues aproximadamente junto a la vivienda familiar en el solar que hoy ocupa el Colegio Escolapias Calasanz de la Plaza Salamero de Zaragoza, ¿no? Y así fue, ¿no? Pues, que estuvo ayudando a su padre hasta que ingresó en la Academia de Luzán. Ya, pues, bastante mayor para lo que era la costumbre en la época. Sí, ya lo dijimos, pero tuvo esos avatares familiares que le obligaron a ayudar a la familia y empezar su carrera artística más tarde de lo que era común, que era solía ser de muy niño, ¿no?
El caso es que durante esos inicios de su formación con Goya, pues bueno, Luzán hizo copiar a Goya primero repetitivamente algunas de las estampas del propio Luzán, ¿no? Hasta que Goya, pues aprendiera lo suficiente, ¿no? Para que su joven aprendiz, pues el joven Goya, creara sus propias obras a partir de su propia cabeza, ¿no? Y luego, pues, estuvo con Luzán durante más o menos 3 años, hasta que Francisco de Goya ya pasa a ser alumno de Francisco Balleu, que tan importante fue para él, ¿no? Pasa a ser su alumno en el año 1763, y ya en diciembre de ese mismo año, pues Francisco de Goya intenta conseguir esa pensión que habíamos hablado en un primer momento, ¿no? Una pensión de la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, cuando contaba ya con unos 17 años, que como decimos, pues ya era una edad avanzada. Esta pensión era simplemente para ir ganando un dinerico mientras se seguía formando como pintor, pero era para quedarse en España. Sí. Y bueno, pues la verdad es que no le fue muy bien al pobre Goya en ese premio. No, porque en ese momento en el que se podría considerar ese momento como su primer fracaso, ¿no? Porque era su primer viaje a Madrid y ya no es que no consiguiera el primer premio que buscaba en el concurso de pintura de tercera categoría, que tampoco era primera categoría, ¿no? Sí. Enfrentándose al gallego Gregorio Ferro. Es que no recibió ni un solo voto del jurado por una obra a lápiz de la estatua de un sileno. Que es un sileno. Bueno, pues un sileno, para el que no lo sepa, es el padre adoptivo y compañero del dios Dioniso en la mitología griega. Como su compañero de farra. Sí. Que Dioniso es el dios de las fiestas, del vino, etcétera. Sí, tenía como pies de cabra, digamos. No sé si los oyentes habrán visto los dibujos de Hércules, ¿no? De Disney. Ah, sí, la película de Disney, de Hércules, sí. El que hace como maestro, no me acuerdo sí, muy como bien, un mentor, sí. Como hace, ¿no? De Hércules. Pues, eso sería un sileno, ¿vale? El caso es que durante esos años, pues Goya aprendió de un Francisco Balleu ya como maestro, que justo en ese mismo año de 1763, pues también comienza a trabajar, ¿no? Francisco Balleu en Madrid, ayudando al gran pintor checo Anton Rafael Mengs, que era en ese momento el gran pintor de la corte madrileña, ¿no? Pues estaba afincado en Madrid, y este Mengs pues llama a Francisco Balleu desde que dice: ¿estás en Zaragoza? Pues vente para Madrid, que te voy a introducir en la corte y me vas a ayudar a decorar el nuevo Palacio Real de Madrid, del que ya hablamos en un episodio anterior, que se construye en estos años, se empieza a decorar, etcétera, ¿no? Y Balleu pues empieza a alternar sus trabajos tanto en la corte, donde empieza a coger fama, como en Aragón y en la propia Zaragoza, por supuesto. Claro, y Balleu, como maestro de Goya, pues lo va llevando poquito a poco también a Madrid. Sí, es un ¿no? poquito más adelante, eso es. Sí. De este Goya juvenil, pues es muy difícil hablar de obras que se hayan conservado. Más que nada porque no se sabe si son de él o no, ¿no? O sea, sí que existen algunas que se le atribuyen, pero en ninguna de ellas se puede decir que sean a ciencia cierta suyas. Sí. E incluso las que se duda, también incluso la cronología es muy dudosa. No se sabe exactamente qué años, incluso antes de su viaje a Italia, del que ya hablaremos, o después. No está muy claro. Claro, porque es que, a ver, tú ahora verías un cuadro de Goya y dirías, vale, es que es un estilo inconfundible, es que es Goya. Pero es que entonces En esa época todavía no, claro. su pintura todavía no había desarrollado unas características propias, ¿no? O sea, pintaba lo que se pintaba por aquel entonces, ¿no? Entonces podía ser de él o podía ser de cualquier otro, ¿no? Podríamos decir que todavía era muy academicista, que plasmaba lo que estaba aprendiendo de sus maestros, vamos. Barroco y neoclásico, y no se salía de ahí. Y Sobre todo barroco todavía. Y en estos momentos más barroco que neoclásico, ¿no? O sea, uno de los casos que sí que parece era suyo fue el armario relicario de la iglesia de su pueblo natal, Fuendetodos, que está fechado entre los años 1762 y 1763. Aunque hay ciertas dudas con esa cronología, que podría ser de unos años más tarde, dentro de esa década de 1760, como decimos. Es que hay mucha controversia alrededor de esta época juvenil de Goya. Sí. Parece ser que pintó las puertas del armario y en torno a ellas pues trazó sobre el muro una decoración barroca con dosel y drapeados, ¿no? Pero tristemente pues todo esto se perdió durante la Guerra Civil Española, aunque hay que decir que se conservan fotos de la época que no es que sean una bicoca. O sea, yo he visto esas fotos y la verdad es que se ve bastante mal. Pero bueno, al menos se queda ese testimonio, pero es una lástima. Bueno, ya lo comentamos, incluso que no solo la parroquia de Fuendetodos, sino también la propia casa natal de Goya quedó muy dañada y saqueada durante la Guerra Civil. Pero bueno, avatares de la historia. También se le atribuye de esta época, de estos años, la obra Sagrada Familia con San Joaquín y Santa Ana ante el Eterno en Gloria, así sería el título, ¿no?
que es un óleo sobre lienzo que hoy pertenece a la colección privada de la Marquesa de Las Palmas, que está situada en Jerez de la Frontera. Y bueno, como decimos, es un cuadro que se atribuye a Goya, pero que siempre está esa sombra de duda de si fue suyo o no, y se le coloca en esta etapa de juventud. El caso es que, bueno, seguimos hablando un poquito del contexto histórico también, del que, haciendo este inciso de esa etapa juvenil de Goya, y podemos hablar también de un suceso histórico que le tocó vivir, podríamos decir, que fue el llamado Motín del Pan de 1766 de Zaragoza, que bueno, que fue bastante importante, ¿verdad, Santiago? Sí, sí. Vamos a explicarlo esto un poquito en detalle, ¿no? Porque yo creo que lo merece para que se pueda entender bien. En esa etapa de formación, y aunque no sabemos si a Francisco de Goya pues le pilló en esos momentos en Zaragoza o no, el caso es que en 1766 se vivió en la capital aragonesa uno de los momentos más sangrientos de su historia, que es el Motín del Pan, como decía Sergio, de ese año 1766. Motín del Pan o de los broqueleros, que también se llama aquí, ¿no? Sí. En Zaragoza, que fue pues un eco del famoso motín de Esquilache sucedido en Madrid en marzo de 1766. ¿Y qué es esto del motín de Esquilache? Bueno, pues es una revuelta orquestada desde la Iglesia y determinados grupúsculos de la corte contra el ministro italiano Carlos III, Leopoldo de Gregorio, que se le llamaba el Marqués de Esquilache. Bueno, es que se le dio ese título, Marqués de Esquilache. Sí, sí. Y también contra sus políticas calificadas de anticlericales. Luego entraremos en detalles, pero vamos a resumirlo un poquito, ¿no? O sea, es un motín que está ahí en Madrid, se acaba extendiendo pues a toda España. No es improvisado porque se llevan repartiendo pasquines contra Esquilache durante meses. Parece orquestado desde las altas esferas, desde la corte, que no ven con buenos ojos pues que un ministro italiano mangonee los asuntos de interior. Que les ¿no? tocaba mangonear a ellos, como españoles que eran. Exacto. Lo que pasa es que esto coincide con una crisis de subsistencia típicas del antiguo régimen, con una hambruna generalizada, y entonces la gente, o sea, los campesinos se sublevan también. ¿No? O sea, se juntan las dos cosas. Claro, es que el pan, claro, había malas cosechas, no había pan, el pan era el alimento principal de las clases populares durante siglos, ¿no? Y claro, además de la orden de este ministro, además está, bueno, es que la excusa es casi de cosas de moda, ¿no? Podríamos hablar, porque la excusa de que comience realmente, dentro de toda esta problemática que estamos hablando, de ese motín de Esquilache, es la orden del propio ministro, ¿no? Este ministro italiano, de prohibir la capa larga y el sombrero de ala ancha, que es muy curioso, ¿no? Que esta vestimenta, pues claro, ¿por qué se prohíbe? Pues bueno, porque propiciaban que la gente pudiera portar armas, claro, algo que estaba prohibido, pues podía esconderla gracias a esas capas largas que llegaban hasta los pies, prácticamente hasta el suelo, y también propiciaban el anonimato, ¿no? La gente se embozaba, ¿no? Cogía la capa y se tapaba la cara, y además también se lo cubría con ese sombrero de ala ancha, pues que favorecía el anonimato, y también pues que gente que llevara armas estando prohibido, pues aumentaba la inseguridad ciudadana, ¿no? Podríamos decir. Esa era la excusa, ¿no? Claro, su prohibición, la prohibición de estas prendas y la imposición de una capa más corta, que llegara hasta más o menos pasada la cintura, y el sombrero de ala corta, pues iban dirigidos a lograr una mayor seguridad ciudadana, ¿no? En las calles. Pero claro, se pone como excusa pues para comenzar el motín, que fíjate, este Esquilache, este italiano que nos quiere quitar nuestras vestimentas tradicionales, bla, 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 no sé qué, no sé cuántas. El caso es que comienza este motín de Esquilache en Madrid, en el que se incluso, vamos, es que se llega a considerar amenazada la seguridad del propio monarca, de Carlos III. Ahí con gritos de muera Esquilache, muera el fantoche, que además era a la vez que gritaban viva el rey. Claro, por supuesto. O sea, era en plan abajo el mal gobierno, que se decía, ¿no? Y gritaban los amotinados, que era algo muy repetido a lo largo de los siglos, de estas rebeliones internas, de estos motines que se producían en los siglos XVIII, XIX, sí, que no era más que la excusa porque no se monta semejante griega ahí, no por una por una excusa tan tonta, ¿no? O sea, estaba todo ese trasfondo detrás, ¿no? Claro. Que comentaba yo al principio. El caso es que Carlos III tuvo que apaciguar esta situación, pues con, entre otras cosas, el cese de su ministro, ¿no? Y este motín tuvo sus ecos, como decíamos, en otras ciudades de España, pero sin duda el más importante se vivió en Zaragoza al mes siguiente, en abril de 1766. También con esa, pues de ahí lo del motín del pan, ¿no? Como se le llamó en Zaragoza, esa escasez de pan y el alto precio de este producto en los mercados provocó un gran enfado popular en la ciudad, cundiendo el mensaje de la existencia de varios
podríamos llamar acaparadores de grano, ¿no? Esta era una situación recurrente, realmente había realidad en ello, porque cuando se sucedían varios años de malas cosechas, el grano comenzaba a escasear, pues algunos comerciantes lo acumulaban para subir todavía más el precio de forma Para crear artificial. escasez. Claro, ¿no? y así y luego aumentar la demanda. lo podían vender más caro todavía. Y si la gente se moría de hambre, pues les daba igual. Bueno, la cosa era hacer negocio. Era ganar dinero, ¿no? Sí. Ya el 1 de abril de 1766 aparecieron los primeros pasquines en la ciudad, pues apremiando al intendente corregidor para que hiciera algo para controlar y bajar los precios, amenazándole pues de quemar su casa si en caso de no hacerlo, ¿no? Así pues como de aquellos a los que se consideraba acaparadores de grano. De ahí el nombre de el motín del pan, ¿no? Porque Sí. aquí es que literalmente lo que se pedía era acceso al pan, ¿no? En la plaza del mercado, donde hoy se sitúa el mercado central, empezaron a cundir rumores de que las autoridades no iban a hacer nada, y entonces comenzó un tumulto que empezó a recorrer la ciudad, pues la calle Mayor, hasta llegar al barrio de la Magdalena. Desde ahí parten manifestación hacia el Palacio del Gobernador, el Marqués de Castelar, exigiendo el abaratamiento inmediato del pan, el aceite y las judías. Y es entonces cuando comienzan los altercados, desde luego el asalto y quema de casas y comerciantes, pues acusados con o sin razón de acaparadores de grano, ¿no? Claro, el caos empieza en la ciudad, la violencia, etcétera, y ante esos sucesos comenzó la represión del motín, una represión que fue muy dura, llegando a ser muy sangrienta y enérgica a lo largo del mes de abril, de todo el mes de abril de 1766, pues por ejemplo con la participación muy activa de hombres enviados por el famoso conde de Aranda, ¿no? De hecho se ahorca a muchos cabecillas, se les descuartiza, incluso se exponen cabezas cortadas en la Puerta del Carmen, o sea, es imaginarse la Puerta del Carmen ahí con cabecitas cortadas ahí ensangrentadas, madre mía. Años después aún se ajusticia a gente por Sí, este sí. motivo, Sí, años sí. después, ¿no? O sea, además del motín del pan, pues se le conoce como motín de los broqueleros porque algunos zaragozanos que lideraron la represión, solían ser pequeños comerciantes o pequeños labradores, pues se les concedió después el derecho y privilegio de colocar en la puerta de sus casas un escudo al estilo nobiliario en el que aparece un hombre sosteniendo una espada y un escudo o broquel es un tipo de escudo, con las armas de la ciudad. De hecho, de todos los que hubo, se conserva, que se sepa, solo uno a día de hoy. En lo que se puede ver, por supuesto, en lo poco que queda de la fachada de un antiguo caserón en la calle Pedro Villacampa, en el barrio, en el Raval de Zaragoza, ¿no? Y ahí nos queda, pues oye, yo recomiendo que la gente vaya a verlo porque es parte de nuestra historia, ¿no? Y bueno, vivieran los sucesos de Zaragoza o no, parece que Goya no fue ajeno a ello, desde luego. De hecho, ya hay un cuadro atribuido a él, como decimos, no está clara su autoría, pero está atribuido a este Francisco de Goya juvenil, y que data de ese mismo año de 1766, dedicado pues al motín de Esquilache y que pertenece a una colección privada situada en París, ¿no? Es una escena del motín de Esquilache, pero eso, en lo que sucedió en Madrid, no en Zaragoza. Y es algo que encajaba bastante con Goya, ¿no? Porque Sí. Goya es un pintor del pueblo, no se solían representar en aquella época pues temas populares, ¿no? Exactamente. Y Bailey lo hace, ¿no? En otro orden de cosas, pues bueno, ese mismo año de 1766, y después de su fracaso anterior, 3 años antes, Goya postula a ese concurso de pintura ya de primera categoría de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, cuyo premio era esa tan ansiada beca, ¿no?, para poder estudiar en Roma. Es lo que hemos escuchado al principio del programa de hoy en esa afición sonora. Pero sin embargo, el premio se lo acabó llevando, como ya hemos dicho, el hermano menor del que era entonces su maestro, precisamente, pues ese Francisco Valleu, ¿no? Es decir, se lo lleva el premio Ramón Valleu. Y bueno, era el segundo fracaso de Goya, ¿no? Pero desde luego podríamos decir que eso no haría que Francisco de Goya no cumpliera pues con lo que podríamos decir que era su destino, ¿verdad? Efectivamente. Y bueno, esta es un poquito la juventud, el periodo de juventud de Francisco de Goya, pero la verdad es que nos quedamos sin tiempo, pero nos quedamos justo en ese momento en el que unos años después Francisco de Goya era ese viaje a Roma, Italia, pero como digo, eso ya lo hablaremos en el siguiente episodio de Los Secretos de Goya. Santiago, ha sido un placer una semana más, o un programa más, y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Los Secretos de Goya para descubrir cómo uno de los mayores pintores de la historia de la humanidad llegó a ser quien fue. Recuerda que este programa lo puedes escuchar en el FM de Aragón Radio, pero también en podcast, siempre y cuando quieras, ¿no? Es lo más fácil y lo encontrarás, ya sabes, en aragonradio.es, en Aragón Cultura, en historiaaragón.com y en las plataformas de siempre. Ya sabéis que son iVoox, Spotify y iTunes. En la técnica hemos tenido al gran Joel Belda y te esperamos en el próximo programa para seguir descubriendo los secretos de Goya en Aragón Radio.